Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Vamos a estar hablando sobre la fe. Sobre la fe. Sabe que en esta parte de Hebreos 11, del 1 al 40, si no me equivoco, a mí me llama la atención como unos teólogos le llaman al versículo, al capítulo, y le llaman que es el salón de la fama de los hombres de fe. El salón de la fama de los hombres de fe. Entonces le recomiendo que no se vaya a perder esta parte del 11. Vamos a ver si también los domingos podemos agregar un poco sobre los grandes hombres de Dios que por la fe creyeron, y en su casa también lo puede leer. Ya lo tenemos. Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Permítame, ahorita lo busco. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oramos. Señor, gracias por permitirnos estudiar esta parte de la fe en la carta a los Hebreos. Ponemos en sus manos este mensaje, que sea de bendición. Oramos por las peticiones, por los problemas, enfermedades, cualquier dificultad que este día traemos. Regálenos un milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la advertencia advertencia al que peca deliberadamente, pero hablábamos algo que quiero que quede bien establecido, ya que es estudio bíblico, no lo volvemos a repetir, pero hablábamos sobre la apostasía. Hablábamos que la apostasía, usted tal vez lo ha escuchado en los postreros tiempos, vendrá la apostasía, lo habla Timoteo, pero la advertencia era de personas que después de haber hablado o conocido de Cristo se apartan. Pero quiero que entienda algo, es personas que ya no quieren saber nada de Dios. Es decir, lo niegan rotundamente, en muchos casos lo ofenden, todo lo que usted se puede imaginar. Pero esa es la parte de la apostasía. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó? Eso no lo dije yo, está en la Biblia y se lo recomiendo que lo pueda estudiar en Hebreos 10:25. El que está en la apostasía son personas que son apóstatas, dice la Biblia, que fueron atraídos por el Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio es atractivo. Cuando se anda evangelizando, alguien tiene un problema, se le dice, mire, Dios puede sanarle, Dios puede, no sé, tantas cosas. Entonces viene la gente, se acerca a Dios, pero no cree verdaderamente. Entonces, esa es la que cae en la apostasía. Esté en un proceso de poder conocer a Cristo para obtener la salvación. No es que la salvación es por obra. Hago la aclaración. Entonces estuvimos viendo esa parte y donde literalmente nos enseña que la salvación es a través de Cristo. Ahora, hablemos lo de hoy, la fe. Me gustó este comentario. El capítulo 11 de Hebreos es un recuento conmovedor de fieles del Antiguo Testamento que han sido titulados por algunos teólogos como el Salón de la Fama, la lista de honor de los santos del Antiguo Testamento y los héroes de la fe, de todo el Antiguo Testamento, de valor que tienen para vivir por fe. Ellos forman la grande nube de testigos que dan testimonios poderosos a los hebreos para que tengan fe en la verdad de Cristo. Eso resume todo el capítulo 11. Todos los hombres de fe que vamos a estudiar. Pero la pregunta es, hermano, ¿y qué es la fe? No sé si usted se ha preguntado. ¿De dónde viene la palabra fe? La palabra fe viene del latín, que significa fidelidad, confianza. Esa es la fe. Entonces, hay dos tipos de fe. Está la natural y está la sobrenatural. Hay dos tipos de fe. Está la natural y la sobrenatural. ¿Cuál es la natural? Usted en la mañana enciende su vehículo y usted va con confianza que ese vehículo lo va a llevar a su trabajo. Esa es la natural. Usted está confiando. Usted se sube en el bus, vamos a hablar de las rutas, la 4, por ejemplo.
el bus número 4 aquí de Houston, y usted sabe que ese bus lo va a llevar del lugar X al otro, y usted va a confiar, es más, hasta se duerme en el bus. Usted no va pendiente, ojalá si se pierde el bucero y explicar, no, usted va hasta dormido. La fe natural es cuando usted va de copiloto en un vehículo, alguien va manejando y hasta se duerme. Porque usted sabe que esa persona lleva GPS, esa es la fe natural. La fe sobrenatural es la que usted tiene en Dios. Los problemas que no tienen arreglos, las cosas que no se ven, las cosas, y eso es lo que vamos a ver ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, esa es la fe sobrenatural. Es algo que no se ve, es algo que usted, por más que lo quiera maquinar cómo va a ocurrir, yo siempre digo algo, cuando usted esté esperando un milagro de Dios, no piense cómo va a ocurrir el milagro. El peor error que podemos cometer es, vamos a imaginarnos que usted tiene un problema similar al de otro hermano. Y este hermano Dios le hizo el milagro. Entonces viene usted y le pregunta, hermano, ¿y cómo fue? ¿Y qué hizo usted? ¿Y qué más, hermano? Y usted comienza, y porque usted cree que Dios lo va a hacer de la misma forma. No, Dios tiene diferentes formas de hacer milagros. Entonces el problema es quererse parecer o competir o imitar. Entonces esa es la fe sobrenatural. ¿Cuál? La que usted confía en Dios. Algo que no tiene alcance, algo que solo Dios puede hacerlo. Esa es la sobrenatural. Ahora, ¿cómo podemos cómo podemos tener el don de fe? Esa es la pregunta. Búsqueme por favor Habacuc 2:4. ¿Cómo se puede, por qué la fe es un don de Dios? Perdón, ¿por qué la fe es un don de Dios? Habacuc 2:4. La fe es dada bondadosamente a los creyentes por Dios mismo. No hay un seminario que le pueda decir y va a crecer en fe. Habacuc, por favor, 2:4. Habacuc 2:4. No hay algo, mire lo que dice ahí, he aquí, que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice ahí, hermanos? Se enorgullece, mas el justo, ¿por qué dice ahí? ¿Y quién es el justo? El que es justificado por Cristo. ¿Cuántos somos justificados por Cristo? A usted le es dada la fe, hermano. A usted le es dada la fe. Mire, y por muy, voy a usar este término, porque sé que aquí no hay nadie de ese nivel, por muy bajita que sea la fe. Porque a veces nos cuesta creer. Porque a veces, aquí viene una hermana, que esa hermana es de fe. Esa hermana es de fe. Ella toda la vida ha trabajado limpiando, en muchas cosas. Y dice que ella pasaba todos los días por el 59, aquí por la Bisonet. Ahí hay una Toyota. Y había una camioneta blanca, dice. Y ella la pasaba mirando todos los días y a trabajar. Y ella decía, Señor, un día va a ser mía. Pero en su realidad no existía económicamente. Y dice que decía ella, un día voy a venir a esta Toyota, aunque sea a limpiar carros, decía ella. Porque no estaba la capacidad. Y recuerdo cuando Dios le dio exactamente el carro que ella quería. Y lo testificaba. Y decía, pero cada vez que pasaba, dice que, imagínense el pensamiento de ella. Pasaba por ese lugar y el carro estaba, Señor, ese carro quiero. Esa es la fe. Un inconverso no lo entiende. Un inconverso. ¿Qué le diría un inconverso? Trabajar. Ok, tampoco lo fue a pedir fiado a ella, a regalar, sino que lo fue a sacar el crédito. Pero ¿qué le diría? Dios no te va a dar nada, te lo tenés que dar. Esa es la parte sobrenatural. Hay un versículo en Jeremías donde dice que el error de nosotros es pensar. ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? Que poquito. Bueno, voy a preguntar, ¿cuántos esperan un milagro de Dios? Ok, el problema de la iglesia actual es que cree que el milagro Dios lo va a desarrollar completo. No, Dios te va a dar fuerza para que lo alcances. Esa es la cuestión. Dios te va a dar fuerza para que llegues al milagro que esperas. Ahora, el que es sobrenatural, que es el que estamos hablando, la fe sobrenatural, como por ejemplo una enfermedad o algo así que no está a su alcance, ahí entra la mano de Dios. Pero hay cosas que usted las tiene que desarrollar. Entonces, ¿a quién es dada la fe? O mejor dicho, ¿por qué la fe es un don de Dios?
porque Dios se la ha dado a los que han sido justificados. Mire otro más. Búsqueme por favor Romanos 10, 17. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Así que la fe es, ¿por qué dice ahí? No, léalo conmigo eso, hermano. Vuelva a leerlo. Voy a esperar que lo encuentre. ¿Cuántos quieren tener fe, hermanos? Va. Este versículo es el suyo y el mío. Así que la fe es, ¿por qué dice ahí, hermano? Por el oír. ¿Y qué dice ahí? Y por el oír, por la palabra, el crecimiento de su fe está en ese libro. El crecimiento de su fe está en las predicaciones. El crecimiento de su fe está en la distancia que usted tiene con Dios. Ahí está la clave. Usted quiere ser grande en la fe, comience a oír la voz de Dios. Comience a escuchar más mensajes de Dios. Ahora, hay tantos puntos para entrar a lo que es la parte de la fe. ¿Cuál es la fe verdadera o una definición de la fe? Yo encontré una y dice, bíblicamente la fe es, la fe es considerada una creencia y confianza en Dios basada en evidencias, pero sin pruebas totales. Eso es lo que la ciencia confronta. Y ya vamos a llegar a un punto que todos los estudiantes de teología pasamos lo que es doctrina 1. La ciencia niega la existencia de Dios. La ciencia niega que la tierra fue hecha por una orden de Dios. La ciencia niega la existencia de Dios, pero ¿sabe qué? Los arqueólogos nos están dando la razón. Están encontrando pruebas bíblicas, cosas que ocurrieron, que están garantizando la fe suya y la mía. Eso es la otra parte. Entonces hay cosas que no son explicables, hermano. Pero la gente quiere saber cuáles son las pruebas, qué es lo que pasa y todo. Pero eso es lo importante, es por fe. Ahora sí vámonos a Hebreos 11:1. Vamos a hablar que es viva con fe siempre. ¿A qué se refiere esto? El apóstol Pablo tenía que hablarles de fe a esta gente, porque la pregunta era, mira, me imagino que le dijeron al apóstol Pablo, apóstol, una pregunta, si estamos hablando que Moisés, Aarón, Abraham, Melquisedec, todos los grandes hombres de Dios, ¿cómo ellos llegaron a tener esa relación íntima para con Dios? Y les aparta esta parte de la fe. Y saca en ese momento, en este caso, el salón de los hombres de fe del Antiguo Testamento. Nosotros quizás le diríamos la acera que está allá de Hollywood, donde están todas las estrellas, pero estas son las estrellas de fe. ¿Cómo se llama ahí, hermano? El paseo de la fama. Nosotros lo llamaríamos así, el paseo de la fama de los hombres de fe. Ahí estaría la estrella de Abraham, de Moisés. No los estamos idolatrando, sino que es como un ejemplo, pero fueron hombres de Dios que creyeron. Y más adelante lo vamos a ver, ¿qué creyeron ellos? Entonces, esas eran las preguntas que hacían. Ahora, aquí está una parte, mire lo que dice. Es pues la fe, la certeza de qué dice ahí, hermanos. Esa es la fe. ¿Qué es una fe o una esperanza que usted tiene? La venida de Cristo. Hay gente que no la cree. Hay gente que no la cree. Yo siempre recomiendo algo. Cuando vaya a ganar almas, no se ponga y mire que viene el rapto y va a ocurrir esto y todo lo demás. Háblele del amor de Dios. Eso es todo lo que la gente necesita saber. Hábleles lo que Cristo hizo el día que llegó a su vida como su Salvador personal. Y deje que lo demás Dios se lo vaya enseñando. ¿Usted le va a ocultar algo? No. Pero es que ellos no conocen de Cristo, y si lo aceptan con usted, va a ser tan tierno en la fe que le va a costar. Aquí tenemos el seminario de teología, y yo siempre hablo con los estudiantes o con los maestros, porque ellos quieren saber más. Y yo les digo, mire, vamos paso a paso. Imagínense que van comenzando y ellos quieren saber, y cómo es lo de las trompetas, y cómo, eso te lo van a enseñar más adelante. Pero si se lo enseñan ahorita, los van a confundir. Primero necesitas conocer la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo,
Dios Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la caída del hombre, tantas otras cosas para que después profundice a lo demás. Pero hablemos del nuevo. ¿Qué necesita el nuevo saber? La esperanza de una salvación. Eso es todo. Había un maestro de teología que dice que cuando él se convirtió al evangelio, él cometió el error. Un 24 de diciembre reúne a la familia y les habla de Cristo. Y después se emocionó él tanto hablando, pero ya la familia estaba, no, mira, qué bueno y todo. Pero comenzó a hablarles del rapto. Entonces ya la familia le dijo, no, hasta ahí no llegamos, le dijo. ¿Qué hizo? Profundizó tanto. Si usted quiere ser un buen ganador de almas, hable del amor de Cristo. Hable de su venida. Hable que nosotros como iglesia, aquí está, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera la iglesia? La venida de Cristo. Eso es todo. Pasemos la parte de la venida de Cristo. ¿Qué espera usted de su milagro? Es lo que espera. La certeza de lo que espera. Hágalo real. Hágalo real. Yo les contaba aquí a ustedes, estábamos en el local ahí abajo, en la Gessner. Para que se haga una idea, aquí ya tenemos, no sé si 9 años creo, por ahí andamos. Estábamos recién llegados. Y llegó un brother allá. Y me dice el hermano, hey, fíjese, me dice que quiero hacer esta compañía. Y comenzó a explicarme. Rentaría una oficina, ahí dejaría una secretaria, ella va a recibir las llamadas y todo lo demás. Y yo escuchándolo, hey, brother, y yo dije, este brother tiene plata. Porque para que hable que va a pagar y todo, tiene plata. Y cuando ya terminó de explicarme, ¿y cuándo lo va a hacer? No, le estoy pidiendo a Dios que me lo dé. No tenía nada. Ni empleo tenía, imagínense. Y sabe que hace como 4 años me lo encontré. Exactamente lo que le pidió a Dios, Dios se lo había dado. Exactamente. Esa es la fe, hermano. Pero vamos a llegar más adelante que la fe va agregada con un buen testimonio. Ahí es donde Santiago confronta y dice, la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos tenemos fe, hermano? Usted no puede tener fe si usted está en desacuerdo con Dios. Perdóneme que se lo diga. Usted no cree en la visión de Dios. Y eso es lo que está hablando. Entonces, pero si usted confía en Dios, usted ordena su vida. Esa es la certeza de lo que se espera. Y dice después ahí, la convicción de, ¿qué dice ahí, hermanos? De lo que no se ve. Esa es la fe. A mí me gusta la fe de los niños. Y esos niños tienen una fe, pero bárbara. Ahora, cuando estaban mis hijos más pequeños, yo me acuerdo que los llevaba a la escuela. Y pasábamos por alguna casa. Papá, esa casa te voy a comprarme. Y ya se metía no, yo se la voy a comprar. Ya eran 2 casas, hermano. Y se ponían los dos, no, pero yo voy a tener más dinero que vos. No, yo voy a ganar más dinero y te voy a tener de motor. Los niños, en la fe. Y si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cómo está su fe? Ay, bien, hermano. Ni le dijo. Ya no está creyendo. Y eso es lo que está hablando. La convicción de lo que no se ve. Nuevas son cada mañana. Necesita refrescar su vida en Cristo usted. Necesita. Un predicador decía un día que hay personas que no murieron la fecha en que les ponen la plaquita. Murieron años atrás. Y estuvieron viviendo muertos, aunque respiraban. ¿Pero por qué? Ya ellos ya no querían nada. Ya ellos, su vida estaba terminada cuando Dios podía haber hecho grandes cosas. Y yo se lo dejo en su corazón este día a usted. Dios puede hacer cosas grandes en su vida, pero si usted comienza a tener esa convicción de lo que no se ve, téngala. Esa confianza en Dios de lo que no se ve. Había un maestro en el seminario que nos decía, era como una forma de decir, pero era muy bueno, decía, pídale a Dios, decía él, en grande, aunque sea la mitad le va a dejar. Se lo dejo en su corazón.
¿Qué podemos pedirle a Dios esta noche? Sanidad, matrimonio, documentos migratorios, hermano. Como insistimos aquí en orar, que todos nosotros nos uniéramos en oración. Y no es necesario hacer una cadena, pero que todos entrar a un propósito de orar por los gobernadores de este país. Y decir que pueda nacer una reforma. La oración tiene poder. Pero el que no tiene convicción, que dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Esa es la parte. En el seminario contaba un pastor, yo no sé si fue real eso, pero había una señora que frente a su casa había una loma, una cuesta. ¿Se acuerdan de las lomas? Como cerros, ¿verdad? Y la iglesia quedaba hasta el otro lado. Entonces a ella o subía la loma y bajaba o le daba vuelta al cerro. Pero ella estaba cansada. Y dice que un día le dice a Dios, voy a orar para que esa loma se mueva porque ya no aguanto caminar hasta la iglesia. Y en la noche se puso a orar. Señor, mueve la loma, y comenzó a orar toda la noche. Y en la mañana que abre la ventana despacito, se encuentra que ahí estaba la loma. Y dice la hermana, ya sabía que no le ibas a mover. ¿Para qué oró entonces? Hermano, ¿la iba a mover? No. Pero es que a veces ustedes gastan la fe en cosas que no son de Dios. Y eso lo desmotiva. Yo les contaba un día en una predicación. Hay problemas que usted carga que no son suyos. Y usted los anda. Usted los anda. A nosotros nos decían en las clases de psicología clínica, si usted no está capacitado para dar terapias, dicen ellos, no las dé. Que se conoce como consejería, consejo, como es terapia, no la dé. Porque usted va a terminar con el trastorno. Usted va a salir peor. Pero hablemos de la fe, la convicción. Téngala puesta en Dios. Ahora, hay 5 pilares en nuestra fe que usted debe tener. La primera es, Dios es el Señor, el Todopoderoso. Esa es la primera. Usted debe tener ese pilar claro, que Dios es el Señor, el Todopoderoso. El número 2, Dios es el creador de todo, de la tierra, de todo lo que usted ve, es el creador. El número 3, Dios interviene en la historia, en todo lo que ha ocurrido en este mundo. Dios ha estado involucrado. Dios ha permitido todo. No lo podemos desechar, no lo podemos hacer a un lado. Dios es parte de la historia. Número 4, Dios es justo y misericordioso. Usted debe de entender en el pilar de la fe que Dios es justo y misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, es justo en dar lo que usted se merece. Dios no le va a dar lo que usted no se merece. En esa parte Él reparte justicia. Y número 2, misericordioso. Todo lo que llega a nuestras vidas es porque Dios lo ha mandado. Nada de lo que usted es ahorita es porque usted lo logró. Es misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de usted. Muchas veces las misericordias vienen desde nuestros padres, hermano. Desde nuestros padres. ¿Cuántos pueden decir, mire, ¿y usted por qué está aquí? Por misericordia de Dios y por sus padres. Porque a lo mejor sus padres lo trajeron, le dieron residencia, usted nació aquí, X cosa. Pero fue bendecido por medio de alguien al que Dios primero le dio la bendición. No sé si me entiende esa parte. ¿Ve? Y hay muchos que así estamos. Entonces, ¿qué debe de entender usted? Que todo lo que ha llegado a sus padres, a usted, ha sido misericordia de Dios. Esa es la clave. Mi hijo ha comenzado a trabajar y se encontró con un muchacho de 19, 20 años, buena persona, y es de Honduras. Y me dice él, fíjate papá, me dice que me contó que hoy que recibe el cheque él tiene que repartir. Todos sabemos que eso es así, menos mi hijo, pues ya va a comenzar a entender eso. Repartió la renta y medicina para la mamá, porque no tiene. Entonces le digo yo a él, mira, Dios te ha puesto en un lugar donde no tienes que dar nada, pero si me quieres dar algo no hay problema. Aquí no me enojo.
pero él lo está viendo. Entonces le digo yo, mira, a este muchacho le va a costar un poco más, pero Dios lo va a bendecir. Le digo. A vos te va a costar menos, pero cuidalo. Pero todo es por misericordia de Dios. No se puede decir, es que Dios es malo con él y con este. No, no, Dios es bueno con todo. Pero la misericordia va a comenzar por el muchacho, porque está dando la bendición a su mamá, imagínense. Y le digo a él, y a vos la bendición te llega primeramente por la bendición que Dios le mandó a tu mamá, a mí, y ahora a vos. Eso es lo que está hablando. Entonces, son puntos fundamentales de la fe. Entender que todo lo que usted tiene es misericordia de Dios. Quítese de la mente, mire qué suerte la mía. No, esa no es suerte, fue bendición de Dios. Hay que quitarnos eso de la mente. Y muchos, cuando contamos cómo ocurrió su milagro, hablemos de un trabajo que usted fue a buscar. Mire, yo de casualidad, no era casualidad, Dios lo mandó, hermano. Es parte de la historia, Dios. Es parte de la historia. Mire, yo no sé, yo llené la aplicación y suerte la mía que estaba. No, era parte del plan de Dios. Entonces, ese es otro punto. Y el último, Dios le ama a usted infinitamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le ama infinitamente, no lo va a abandonar. No lo va a abandonar. Yo siempre comparo el amor de Dios con el amor de una mamá. Estaba viendo el otro día una película donde está un muchacho condenado a muerte, pero no es él el asesino. Pero llega la mamá a la cárcel a verlo y le permiten tocarlo, hermano, y cuando ella lo ve, lo abraza, lo besa y todo, porque es su hijo, lo ama. Así la gente afuera lo esté condenando por el asesinato, por lo que sea. Ese es el amor de una mamá. Yo iba a predicar a las cárceles en El Salvador. Todas las mamás las encontraba ahí. Este era el ritmo que había. Llegaba un privado de libertad. Por los primeros 2 años llegaba la esposa. A los 2 años y medio ya lo encontraba usted que se había divorciado. Ya lo encontraba llorando. Porque tenía 70 años de cárcel y hasta uno mismo le decía, brother, es mejor que del divorcio, usted ya no sale de aquí. Ya 70 años de cárcel. Pero la que llegaba era la mamá. ¿Y sabe qué decían la mamá? Es que él es inocente usted. Un problema político le han armado. Entonces, y ese es el amor. Entonces, lo que quiero que entienda es que Dios a usted lo ama, así como a usted. El hermano Julio decía algo en los anuncios. Todos somos pecadores, todos no somos perfectos, pero así te ama Dios, con esa imperfección. Y el amor de Él es infinito. Ahora, mire lo que dice Hebreos 11:2. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los que dice ahí, hermanos. Literalmente fueron testificados del testimonio que ellos mostraron para con Dios. Tuvo que haber un buen testimonio, porque mire lo que dice el 3. 11:3, por favor. Estamos hablando los del Antiguo Testamento. 11:3, Hebreos 11:3. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice ahí, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que, ¿qué dice ahí, hermanos? Pero a mí lo que me llama la atención es por la fe. Entendemos que ellos alcanzaron un buen testimonio. Entonces, ¿cómo podemos comparar o entender lo que es la parte de la fe? Búsqueme por favor Santiago 2:14. Decíamos que la fe es fidelidad a Dios. Amén. Fidelidad a Dios es estar firmes con Dios, mantenerse con Dios. Y yo lo tengo aquí en una traducción, pero usted búsquelo ahí. Santiago 2:14. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes diga que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para mostrarlo? Dice. Y hay que hacer una pregunta. ¿Así se van a salvar? Pregunta. Hermano, entonces la salvación es por obra. No. Ahora léalo como lo tiene usted ahí.
Por la fe, no, Santiago 2.14. Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, ¿qué dice ahí, hermano? Vamos a usar el término, soy pastor, soy evangelista, soy cristiano, 30 años en el evangelio, 40 años en el evangelio. Mi abuelo, mi abuelita, mi papá, mi mamá, todos en Cristo. Pero dice ahí, y no tienen, ¿qué dice ahí, hermano? La pregunta es, ¿cuál es su fidelidad a Dios? Sigue en lo mismo. No hay una diferencia, como decía Romanos, entre judíos y griegos. Que quería decir, el judío era el convertido, el griego era el gentil. A veces así estamos. Entonces, hablemos de la fidelidad, porque si no hay un buen testimonio, usted no llega a esa parte de ser fiel con Dios y ver las bendiciones. Y ahí podemos entender muchas cosas. ¿Por qué será que los que estamos más involucrados en los caminos de Dios somos los que tenemos más problemas? ¿Por qué será? ¿Por qué será que estoy hablando los que ya tenemos un buen rato en Cristo? Somos los que y decimos, es prueba. No, ordénese. Es parte de ordenarse, de ser fiel a Dios, de poner todo en orden. Yo le daba un consejo a una persona, ojalá me la entienda. Haga las cosas bien, pero hágalas bien desde la raíz. No se vaya al árbol. Hágalo bien todo. Que lleguen los documentos, cuando usted vea los documentos, los verifica. Es más, espérese 6 meses más después de los documentos. Entonces váyase a la raíz y Dios va a prosperar ese árbol. Pero a veces queremos irnos por las ramas para avanzar. Dios es un Dios de orden. Y dice después en el 15. ¿En qué podemos identificar un cristiano? Santiago 2.15, en el comportamiento, hermanos. Aquí hace una comparación de misericordia o de bondad, que muchas veces, fíjese, no está hablando de pecados, de adulterio, de robo, nada, no, está poniendo un ejemplo de bondad, de lo demás. Y dice ahí, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, el 16, y alguno de vosotros le dice, ¿qué dice ahí, hermano? Id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿De qué aprovechará? Fíjense, no está hablando de un término de adulterio, robo, fornicación. No, está hablando de bondad. Un buen cristiano es bondadoso. Es bondadoso. Yo a veces he visto más obras de bondad en el inconverso que en la iglesia. En general, en las iglesias. Hace como unos 4 o 5 años más o menos, nosotros mandamos unas ayudas a unos asilos. Y yo lo compartía con ustedes una vez. Y cuando llegamos a un asilo, a través del pastor Ricardo, las monjitas que estaban a cargo del asilo le dijeron, ustedes los cristianos ayudan. Sí, le dice, por eso hemos venido. ¿De verdad ustedes ayudan? Sí. Este asilo tiene 40 años, y es primera iglesia cristiana que viene a dejar frijoles. ¿Y sabe qué dijeron ellos? El 55 o 60% de los gastos del asilo lo cubre la comunidad homosexual, que tanto criticamos. ¿Dónde están las iglesias? ¿O no? Una gran lección, hermano. La comunidad gay cubre todos los gastos del asilo, el 60%. Y ese pueblo está lleno de iglesias. Pero nadie llega. Pero sí señalamos el pecado del otro. Eso es lo que está hablando ahí. Vámonos a la bondad. Si usted es un buen cristiano y es fiel a Dios, usted es bondadoso. Usted tiene un buen corazón. Mire el 17. Así también la fe. Si no tiene obras, ¿qué dice ahí, hermano?
Mire, aquí Santiago lo que está hablando es que no es que la salvación es por obra. Si usted no tiene obras de arrepentimiento, revise su salvación. Revísela. Vamos a ponerlo fácil. ¿Qué obra de bien hizo usted en junio? Junio. No estoy hablando en el año o en toda su vida. Junio. Mire, hermano, fíjese que el compañero de trabajo necesitaba $20 y yo en mi escasez, no, aquí está, quédatelo. Y a veces lo podíamos dar. A mí me quedó una lección, pero clara, hermano. Usted ha visto a la gente que está en el sol pidiendo. Un día yo venía de un cumpleaños y traía como unos 10 sándwiches, me los habían dado. Y yo dije, esto va para la refri, esto no me lo voy a comer. Hermano, y me paro a dárselos a la gente. Y comienzan ellos a quitar la servilleta y a comérselo. Pero de 2 mordidas. Qué lección. Y muchas veces nosotros hemos pasado por ahí con algo de comer, hamburguesitas de $1 de McDonald's, y que usted se llenó, pero se la quiere llevar para la casa, meterla a la refri. Regálesela a esa gente. Eso es lo que está hablando. Si no te duele. No, si este es gringo, este tiene papel, dáselo. Así que Dios no está diciendo si qué nacionalidad es. A este le dan WIC, a mí no. Dáselo. Dáselo. Dios te va a bendecir más. Pero el que es cristiano lo entiende, hermano. El que es cristiano lo entiende. Dice después. Ahí entra la fe. Por eso ya vamos a aterrizar a lo que vamos a hablar allá. El 18, por favor. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Es que tienen que estar las dos a la vez. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que regalan casas, X cosas, pero si no tienen a Cristo, no sirve de nada esa obra. No sé si me está entendiendo, porque la obra no da salvación. Pero si tienen a Cristo y son frutos de su arrepentimiento, esas obras, ahí está la salvación ejecutada. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué nos hemos ido aquí? Porque esa es la verdadera fe, hermano. Una fe genuina lleva obras. Usted está haciéndolo. Una buena obra es cuando los hermanos de Pan y Chocolate, los hermanos de asilo, ¿a qué van? A ayudar. Ayudar al necesitado. Tantas cosas como usted puede servir. Y mire, para finalizar, vámonos otra vez a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Por la fe también entendemos que todo fue constituido por la palabra de Dios. Aunque la ciencia lo niegue, búsqueme por favor Génesis 1:3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz, una orden de Dios. Póngame el 6, por favor. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Por favor, póngame ahora el 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Ahora el 11, por favor. Después dijo Dios, pero quiero que entienda todo, fue una orden de Dios. Y por la fe nosotros lo creemos así. La ciencia, si usted se va a Google para que vea que no le miento en eso, la ciencia ha llegado a una conclusión de que la tierra, es decir, tierra, lo que está, el material tierra, tiene aproximadamente, no estoy seguro si 40 millones o 400 millones de años. Entonces, cuando se va a cuadrar con lo que es la Biblia, nos topamos con 5,000 años. Entonces, de ahí es donde la ciencia dice, no es bíblico, Dios no creó la tierra.
Pero entre Génesis 1:1 y 1:2 pasaron cantidad de años. Cantidad de años. Si gusta, póngame Génesis 1:1, 1:2. Y eso lo creemos por fe, aunque la ciencia lo niegue. Dice ahí, después dijo Dios, no, Génesis 1:1, por favor. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? La maqueta se le llama, de la construcción. Y dice el 2, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces hay tantas cosas que se tiene que explicar, que la ciencia trata de negar el libro que tiene en sus manos, que ha sido un libro atacado, y lo han tratado de quemar y todo, y resulta que más copias se venden. Ahora hay copias virtuales, pero siempre tratan de negar la creación a través de Dios. Entonces, para finalizar, volvemos a Hebreos 11:3, perdón. Entonces, lo que enseña Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, es decir, por órdenes de Dios. Todo lo que usted ve fue creado por Dios. Fue creado por Dios. En el país de nosotros, allá en El Salvador, recuerdo que yo iba saliendo de 9º grado de un colegio católico. Otros amigos iban de un colegio cristiano. Y cuando llegamos al bachillerato, que aquí sería la high school, recuerdo que salieron como 2 maestros, que ellos se declaraban ateos literal. Y lo primero que nos dijeron es, aquí no hay pastores ni monjas. Aquí lo que está es la ciencia. Y trataban de negar la existencia de Dios. Yo siempre hablo con los jóvenes, sobre todo, que van para universidades, que todo lo demás. El sistema te va a tratar de negar la ciencia, de negar la existencia de Dios. Te van a decir que Dios no existe. Pero algo, si nos vamos, no nos alcanza ya el tiempo, ya terminamos, pero si nos vamos a la ofrenda de Abel, porque Dios la vio con agrado, porque había un sacrificio y el sacrificio era de sangre. La pregunta es, ¿cómo sabía Abel que eso le iba a agradar a Dios? Porque me imagino que Adán y Eva le contaron, mira, cuando en la caída, Dios hizo un sacrificio de sangre con unos animalitos. Y eso se lo guardó. Lo que sus padres han puesto en su corazón, es decir, que Dios es el creador de todo, que Cristo es su Salvador, nunca lo ponga en duda. Así la ciencia lo enseña, así se lo digan. Recuerden, Cristo es el Rey del mundo. Démosle un aplauso al Señor. Padre, gracias.